Buenos días, profesor Pablo Osa y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca del trabajo aplicativo entre Estados Unidos y Perú. Los integrantes son José Centurión, Daniela Chávez, Rodrigo Huánuco y quien les habla, Pablo Luz. Bueno, ahora les voy a hacer una breve descripción de Estados Unidos y las políticas comerciales implementadas este año 2025 y en particular a la economía seleccionada que es la peruana. Bueno, hablando un poquito en general, Estados Unidos es una república federal conformada por 50 estados y actualmente Estados Unidos es la economía líder a nivel mundial. Cuenta con un PBI nominal estimado de 20.5 billones, lo cual lo posiciona como el más alto del planeta. Bueno, hablando un poquito de sus políticas comerciales implementadas este año, el 2025 ha priorizado políticas comerciales que buscan reforzar la independencia económica. Esto es decir, proteger sectores estratégicos y promover una globalización más segura y justa, enfocándose en algunos puntos como por ejemplo el reforzamiento del Buy American, que es la compra estadounidense. Bueno, aquí el gobierno federal ha intensificado las regulaciones que priorizan la adquisición de productos y servicios fabricados dentro del país. Esto incluye mayores requisitos de contenido nacional para empresas que deseen participar en contratos gubernamentales. Es así que promulgó la ley conocida como Build America, Buy America. Esto con el fin de ayudar a fabricantes de equipos eléctricos a comerciar productos que sigan esta ley. La base principal de este proyecto es el cumplimiento de los requisitos de preferencia nacional para proyectos de infraestructura. Bueno, la segunda política conocida que aplicó Estados Unidos fue el 2 de abril, que como todos conocemos fue una fecha clave a nivel mundial, ya que el 2 de abril de 2025 el presidente Donald Trump anunció la aplicación de aranceles recíprocos para 185 economías, incluyendo la del Perú. Bueno, para el caso en particular del Perú, el arancel fue el de 10%. Sin embargo, se presentaron algunas exclusiones en términos de bienes de los sectores minería tradicional, siderúrgico metalúrgico, metalmecánico y minería no metálica. Bueno, el reporte especial número 4, publicado por AES, sobre los posibles riesgos de la política arancelaria sobre Estados Unidos y el Perú, ejemplifica la aplicación de este arancel. Bueno, este reporte nos dice que si, por ejemplo, Perú tenía un TLC con Estados Unidos y este le aplica el arancel del 10%, bueno, lo que le correspondería sería para el 10%. Pero si Perú no hubiera tenido el TLC con Estados Unidos y este país le hubiera aplicado el arancel, tendría que pagar el arancel que se le aplicaba por no tener el TLC más el 10%. Bueno, y a continuación, como podemos ver en esta tabla, se detallan los aranceles aplicados por Estados Unidos a las diferentes partes del mundo. ¿Qué más? Ya. Y otra política clave fue los incentivos a la producción local. Mediante subsidios y créditos fiscales se han impulsado sectores claves como la manufactura avanzada, la energía limpia y la tecnología semiconductora. Programas como el Advanced Manufacturing Investment Credit ofrecen apoyo financiero a empresas que invierten en infraestructura productiva dentro del país. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la relación comercial entre Estados Unidos y Perú en lo que va del 2025, empezando por el intercambio comercial dinámico. A pesar de los aranceles, Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales para el Perú. En la siguiente tabla se detallan los principales productos que Perú le importa a Estados Unidos, como lo son el diésel, los aceites crudos, también el azufre, el gas licuado por propano y en general se podría decir que Perú le importa a Estados Unidos de petróleo y sus derivados. Bueno, pasando al siguiente punto, les voy a hablar acerca de la cooperación en minería y energía limpia. Estados Unidos apoya proyectos mineros responsables y colabora con el desarrollo de energías renovables en Perú, en línea con sus objetivos climáticos globales. Algunos ejemplos de estos son los casos de las empresas como Freeport-McMoRan o Newmont, que operan en Perú. Ambas exigen el cumplimiento de estándares ambientales y sociales de índole internacional. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la inversión extranjera directa. Empresas estadounidenses siguen invirtiendo en sectores claves como minería, telecomunicaciones y logística. Se fomenta el acceso a tecnologías limpias y financiamiento verde. Algunos ejemplos de IED son Cerro Verde, que es una de las principales minas de cobre más grandes del mundo y opera en Arequipa, y Anacocha, que es la principal mina de oro en Cajamarca. Quellaveco, que aunque es británica japonesa, usa tecnología y tiene contratistas estadounidenses. AES Perú,
que opera en centrales hidroeléctricas y solares. Engie, que si bien es cierto pertenece a Francia, pero tiene una fuerte inversión de fondos estadounidenses. Y Duke Energy, que participó en proyectos de transmisión eléctrica. Bien, ahora yo paso a dar el punto 2, el cual es la breve descripción del país seleccionado. En este caso, como grupo, seleccionamos a el Perú. El Perú es un país que está ubicado en la costa oeste de América del Sur. Es un país multicultural, multidiverso y multigeográfico. ¿Correcto? Actualmente, el Perú atraviesa una grave crisis política e institucional, la cual intensifica la inestabilidad en el país, debido a diferentes situaciones y diferentes escándalos. Esto se ve reforzado con la poca o casi nula aprobación que tiene la presidenta Dina Boluarte en el presente. El Perú, aunque ha pasado por avances y por una reducción de pobreza según datos del BCR, cuenta con fuertes desigualdades entre zonas urbanas y zonas rurales. Esto se puede ver a simple vista haciendo una comparación entre la costa, entre la costa y la sierra o la selva. Además, cuenta con una gran cantidad de informalidad laboral dentro del mercado, la cual alcanza más o menos el 70%. Económicamente hablando, a pesar de la inestabilidad política, de acuerdo con el MEF, la economía peruana muestra signos de recuperación. Se proyecta un crecimiento del PBI del 4% más o menos para el presente ejercicio, impulsado en tanto por fundamentos macroeconómicos, por política fiscal y política monetaria, y por inversión tanto privada como pública dentro del país. Enfocándonos en las políticas comerciales implementadas por parte de Estados Unidos, los aranceles del 10% a los productos peruanos. Esta medida ocasiona un encarecimiento de las exportaciones peruanas y genera una amenaza dentro de sectores claves para nuestra economía, lo cual repercute en preocupaciones sobre el impacto que puede llegar a tener dentro de la sociedad y la economía también. De acuerdo con un reporte de Infobae, este impacto dependerá mucho de las negociaciones que se tengan con el país, enfocándose sobre todo en términos de la demanda norteamericana. Bien, ahora vamos a pasar al tercer punto del trabajo, el cual es el análisis de la cuenta corriente en la balanza de pagos. El primer punto es el flujo de comercio bilateral entre Estados Unidos y Perú. Entre enero del 2024 y mayo del 2025, los flujos del comercio bilateral entre Estados Unidos y Perú mostraron una tendencia creciente en cuanto a volumen se refiere, con fluctuaciones estacionales y efectos puntuales derivados de los aranceles recíprocos del 10% que impuso Estados Unidos, ¿cierto? Influenciado por factores como la recuperación económica global y el fortalecimiento del tipo de cambio peruano. Pese a ello, la relación se mantuvo sólida, sobre todo beneficiada por la integración del Tratado de Libre Comercio que tiene Perú con los Estados Unidos. Durante el año 2024, el comercio bilateral, exportaciones más importaciones, ascendió, dando como resultado un superávit para Estados Unidos. Ahora, este gráfico lo hemos obtenido con TradeMap. Se ve los productos y el saldo comercial bilateral que tiene Estados Unidos con respecto a cada producto que maneja con Perú. En sí, el gráfico presenta la evolución del saldo comercial por categoría de productos, permitiendo observar con precisión qué sectores concentran los déficits y cuáles representan un superávit para Estados Unidos. Entre los productos que consistentemente generan un déficit para Estados Unidos destacan tres. Primero, frutas y frutos comestibles con el código 08, los cuales tienen un saldo negativo que alcanzó los 600.94 millones. El segundo son los minerales, metalíferos y escorias con código 26, los cuales representan un saldo negativo constante, reflejando la importancia del cobre para Estados Unidos y sobre todo favorable para la balanza de pago del Perú. Y el tercero son los textiles y prendas de vestir con el código 61, que también muestran un déficit comercial sostenido para Estados Unidos. En contraste, el saldo total en abril de 2025 volvió a terreno positivo para Estados Unidos con 191 millones, lo que está relacionado más o menos a un aumento de las exportaciones de productos manufacturados. Entonces, se concluye que el Perú tiene una ventaja comparativa que está concentrada en lo que son los productos primarios, mientras que Estados Unidos tiene una ventaja comparativa que está centrada en productos manufacturados. Bueno, haciendo un análisis de la cuenta corriente de la balanza de pagos, vamos a determinar el patrón de comercio e identificar el principal producto de importación de Estados Unidos con Perú. También analizaremos el comercio global del producto y la evolución del comercio bilateral. Bueno, como podemos ver, los bienes que Perú exporta a Estados Unidos.
Dentro del periodo de enero de 2024 y junio del 2025, el Perú le exportó principalmente bienes a Estados Unidos como arándanos, uvas frescas, oro y cobre. Sin embargo, al ser un porcentaje relativamente bajo, se puede llegar a la conclusión de que nuestro mercado de exportaciones hacia Estados Unidos está diversificado. Bueno, ahora hablando de los bienes que Perú importa de Estados Unidos. Dentro del periodo enero 2024 y abril 2025, el Perú le importó a Estados Unidos productos como aceites combustibles, petróleo, gasolina, aeronaves civiles, motores, equipos y partes. Al analizar detalladamente se llega a la conclusión de que el mercado de importaciones de Estados Unidos respecto al Perú está concentrado, ya que se trata básicamente de productos derivados del petróleo. Y ahora haciendo un análisis del producto principal que Estados Unidos importa a Perú, que vendrían a ser los arándanos o murtones y demás frutos del género, Vaccinium frescos. Las principales empresas peruanas que exportan este producto a Estados Unidos son Camposol, Horifood, Agrovisión Perú, Agrícola Cerro Prieto y Completo. Y ahora, las principales empresas estadounidenses que importan este producto desde Perú vendrían a ser Camposol Fresh USA, Alpine Fresh Inc., Hereford Imports Inc., Family Tree Farms, and The Fruiteds Company. Y la principal vía de transporte vendría a ser la marítima, que básicamente sería el 99.40% a comparación de la aérea, que solo representa el 0.60% de la vía de transporte principalmente utilizada. Bueno, analizando las importaciones de Estados Unidos de arándanos o murtones y demás frutos del género Vaccinium, bueno, hemos hecho un análisis de ese producto durante 5 años, desde el 2020 hasta el 2024, y se pudo llegar a la conclusión de que Perú ha liderado la exportación de arándanos o murtones y demás frutos del género Vaccinium frescos hacia Estados Unidos. Efecto de un arancel del 10% sobre los arándanos y el bienestar en Estados Unidos. Los arándanos son un producto agrícola perecible, con fuerte estacionalidad y escasa capacidad de sustitución en ciertas épocas del año. Dado que el Perú exporta arándanos durante los meses en que la producción en Estados Unidos es menor, ese país se ha convertido en uno de los principales proveedores del mercado estadounidense. En este contexto, la demanda local por arándanos importados se considera relativamente inelástica, con una elasticidad precio estimada de aproximadamente menos 0.5, fuente del USDA de Estados Unidos. Si se impusiera un arancel del 10% sobre los arándanos, el efecto directo sería un aumento en el precio interno para los consumidores estadounidenses, dado que la demanda es inelástica. Los consumidores asumirán la mayor parte del aumento de precios, lo cual se traduce en una reducción del excedente del consumidor, que llevaría a un menor bienestar, una recaudación fiscal adicional por el arancel, que sería una ganancia para el Estado, y una pérdida neta de eficiencia económica, dado que parte del consumo se reduce innecesariamente y se distorsiona el comercio. Por tanto, el resultado neto sería una pérdida de bienestar para la economía americana, especialmente para los consumidores que pagarían precios más altos sin opciones claras de sustitución en el corto plazo. Además, los exportadores peruanos también se verían perjudicados por la caída en las ventas, lo que podría afectar su participación en el mercado internacional. Ahora realizaremos el análisis de la cuenta financiera de la balanza de pagos. En este caso estamos usando el periodo 2025, el primer trimestre, que podemos ver que está detallada. La cuenta financiera de la balanza de pagos refleja los flujos de capitales entre el país y el resto del mundo, dividiéndose en tres componentes: el sector privado, sector público y capitales de corto plazo, que para el último periodo registró un saldo negativo de 2.674 millones de dólares, lo que indica una salida neta de capitales. Desagregando sector por sector, obtenemos que el sector privado presentó una salida neta de 749 millones de dólares, resultando de activos por 2.412 millones y pasivos por 3.161 millones. Por otro lado, el sector público tuvo una salida de 1.249 millones de dólares, con activos por menos 74 millones y pasivos por 1.175 millones. Esta cifra sugeriría una reducción de financiamiento externo o pagos netos de una deuda pública. Y para los capitales de corto plazo se registró una salida neta de 676 millones de dólares, siendo los activos 316 y los pasivos 359.
lo cual refleja una disminución de financiamiento de muy corto plazo y posibles salidas especulativas. Ese comportamiento reflejaría una dinámica en la cual el Perú está experimentando una reducción del financiamiento neto externo, lo que puede estar asociado a condiciones internacionales más restrictivas o una mayor cautela por parte de inversionistas ante riesgos locales y globales. Y si tenemos en cuenta el riesgo a una exposición externa, la salida de capitales incrementa nuestra vulnerabilidad ante una posible contracción monetaria global. Los países emergentes suelen enfrentar mayores presiones cambiarias al reducirse los flujos de capital a las economías en desarrollo. Un aumento del costo de financiamiento externo, tanto para el gobierno como para el sector privado, riesgos sobre la inversión directa y de cartera, afectando el crecimiento futuro y la estabilidad financiera. Ahora pasaremos con el análisis de las reservas internacionales del país. Para el cierre del 2025, las reservas internacionales del Perú presentaron una composición orientada hacia la seguridad y la liquidez, manteniendo un perfil conservador con predominio de inversiones en valores a la más alta calidad. La posición de cambio indicador, que refleja la disponibilidad efectiva de reservas de libre uso, alcanzó los 55 mil millones de dólares. En cuanto a la composición del portafolio de inversiones, se observó que el 76% estaba invertido en valores, el 20% en depósitos y 4% en oro. Esta estructura reflejaría la clara preferencia por instrumentos financieros líquidos de bajo riesgo. En términos de calidad crediticia, se registró una disminución de las inversiones con calificaciones 3A y calificaciones A, 2A-, 2A y 2A+, y un aumento en inversiones con calificaciones A+, A y A-. Y la exposición por dólar reveló una fuerte concentración en dólares estadounidenses, con un 84% del portafolio en dólares, un 9% en denominadas otras monedas y un restante 7% en oros. Y el gráfico que ven ahí es la evolución de la RIN mensualmente del periodo del 2023 hasta la última actualización, que fue el 15 de junio de 2025. Ahora hablaremos sobre el tipo de cambio en el Perú, el régimen de tipo de cambio y la política cambiaria en el país. Perú opera bajo un régimen de flotación sucia o intervención esterilizada, que quiere decir que el tipo de cambio se determina principalmente por la oferta y demanda del mercado y el Banco Central solo interviene comprando o vendiendo dólares y utilizando diferentes instrumentos para suavizar esta volatilidad sin afectar la base monetaria. Es decir, no se busca fijar el tipo de cambio, sino reducir fluctuaciones. El país tiene uno de los regímenes cambiarios más liberales en la región, ya que no hay restricciones para la compra y venta de divisas. Lo único que se tiene que reportar es cuando hay un cambio mayor a $10.000 según ley. Continuando con la política del Perú y la acción del PSRP, desde el 2002 el régimen se combina con metas de inflación entre el 1 al 3% del PSRP y este interviene mientras instrumentos, como lo mencionaba anteriormente, compra y venta de dólares, swaps cambiarios y acumulación de reservas. La política cambiaria en el Perú ha permitido mantener bastante la estabilidad macroeconómica, ha logrado amortiguar shocks externos como la caída de los precios de los minerales o crisis globales como pandemia COVID-19. Sin embargo, aunque todavía tenemos algunos desafíos en el sistema financiero y en los tipos de cambio, por ejemplo, la exposición a ciclo de commodities como el cobre, la política cambiaria ha logrado mantener un equilibrio entre flexibilidad y estabilidad, que se respalda a su vez por un alto nivel de reservas internacionales netas, ya que el 30% aproximadamente del PBI es esta, y una credibilidad institucional. En el siguiente gráfico, extraído del reporte de inflación del BCRP de junio de este año, podemos ver la variación del tipo de cambio soles por dólar del 2017 hasta la actualidad. Podemos ver en el 2017 un tipo de cambio bajo, más o menos en 3.20, dado que en estos años hay una confianza económica alta en el país y hubo bastante impulso de las exportaciones, sobre todo del cobre, que se empezó a exportar en bastante cantidad, lo que hizo que la moneda se fortaleciera. Entre el 2018 y el 2019, el dólar se fortaleció globalmente debido a cambios que hizo la Fed
y el tipo de cambio fue subiendo a 3,35 o 3,37 aproximadamente. En 2020 llegó la pandemia en marzo, lo que causó una fuga de capitales, ya que se estaba utilizando el dólar como refugio. Entonces, por la alta demanda, el tipo de cambio llegó a 3,60, de acuerdo al gráfico. En 2021, sumado a esta incertidumbre de la pandemia, también tuvimos incertidumbre política por las elecciones y por los constantes cambios, lo que elevó el tipo de cambio hasta 4,10, un pico histórico en el Perú dentro de estos años. En 2022, la subida de tasas en Estados Unidos, la inflación que provoca acá y conflictos políticos que se habían mantenido dentro del país, mantuvieron este tipo de cambio alto, aunque en 2023 y 2024 el sol se empieza a apreciar por un superávit comercial, se empieza a exportar muchísima más cantidad, llegando a cantidades récord y se establece una mayor confianza económica tanto de las personas dentro como de inversionistas que planeaban tener algún proyecto. Finalmente, en 2025, lo que vamos del año, el BCRP en este mismo informe mencionado reportó que el sol fue una de las monedas más estables y apreciadas de la región, si es que no me equivoco, la tercera con volatilidad. En relación al anuncio del Día de la Liberación en Estados Unidos, en el que se impuso aranceles, el BCRP, cito textualmente, menciona: el anuncio denominado Día de Liberación del 2 de abril, en el que se impusieron aranceles recíprocos en la mayoría de los países, tuvo un impacto de corta duración en términos de variación interdiaria hasta el anuncio de pausa de estos. Fue el mismo mes. Entonces, es lo que tenemos sobre el tipo de cambio. Ahora, en el mismo gráfico podemos ver las líneas azules, que son las intervenciones cambiarias que ha tenido el BCRP. Anteriormente habíamos hablado que el BCRP interviene con diferentes instrumentos para poder mantener la moneda estable o conducir a una menor volatilidad. Más o menos entre el 2017 y 2020, el BCRP acumula reservas para evitar la apreciación excesiva del dólar. Durante la pandemia vende muchísimos dólares para frenar la caída del sol. Entre 2021 y 2022 interviene para controlar la volatilidad por crisis políticas que ya mencioné. 2023 y 2024 reduce su participación y podemos ver cómo el mercado se va ajustando al tipo de cambio. Para evaluar un contexto más actual, se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que hemos determinado la variación porcentual del precio del dólar expresado en soles, tomando como base la fecha de hoy. Se ha determinado en periodos de hace 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años, como podemos observar. Todas las variaciones han sido negativas y han ido entre 1,5 y 4,9. Esto quiere decir que el sol se ha ido apreciando constantemente y sin mucha volatilidad. Probablemente esto se debe a los altos precios que hay en el cobre, que todavía hay en el cobre, y el superávit comercial que estamos teniendo, además de una mayor confianza en el Perú de inversores extranjeros. Podemos ver, por ejemplo, nuevos proyectos grandes inaugurados como el puerto de Chancay. La política monetaria en Estados Unidos ha hecho que el dólar en este periodo se debilite un poco, lo que ha hecho que, como mencioné anteriormente, el sol se aprecie frente al dólar. Tenemos una volatilidad baja debido a las acciones que el BCRP ha ido implementando y, como anteriormente habíamos mencionado, con ciertas acciones puntuales, ha logrado mantener este mercado de cambio flexible pero estable. Para concluir esta sección, se presentan los pronósticos a corto y largo plazo del tipo de cambio, para las que se han utilizado proyecciones de Government Capital Corporation, que proyecta el tipo de cambio a 4 años desde la fecha actual, considerando diversas variables como cambios en volumen, cambios en el precio, ciclos de mercado y pares similares. A corto plazo se ha seleccionado la fecha del 23 de noviembre del presente año 2025, en el que se aproxima que habrá un tipo de cambio de 3,739, algo no muy diferente a lo que tenemos actualmente. Esta estabilidad se debe al superávit que estamos teniendo y a las bajas tasas que el Fed mantiene, por lo que podríamos predecir que el tipo de cambio se va a mantener. A largo plazo se ha seleccionado el 12 de diciembre de 2026, fines de año del próximo año, en la que el tipo de cambio se reporta que podría llegar a 3,943.
Esto se puede deber o podría deberse en un futuro a la incertidumbre política por las elecciones electorales que tendremos a mitad de año del próximo año, además de una posible recesión global por los conflictos geopolíticos que estamos viendo actualmente, lo que podrían hacer que el sol se deprecie. Ok, y para culminar con la exposición, voy a dar las conclusiones que hemos obtenido del trabajo en base a los criterios que decía la guía para hacer las conclusiones. El primero es el efecto de las tarifas en la economía americana. La imposición de aranceles del 10% por parte de Estados Unidos a productos peruanos ha tenido un impacto dual. Por un lado, genera ingresos fiscales para Estados Unidos, alineándose con la política de Donald Trump del Buy American y del proteccionismo. Sin embargo, dado que la demanda de estos productos es inelástica, los consumidores asumieron la mayor parte del aumento de precios que se dio en Estados Unidos. El segundo punto de conclusión es la exposición financiera del Perú a la economía americana en cuanto a las reservas. Perú mantiene una alta dependencia del dólar estadounidense con el 84% de sus reservas internacionales denominadas en esta moneda, ¿correcto? Si bien es cierto, esto proporciona liquidez y estabilidad frente a diferentes shocks externos, también lo hace vulnerable a política monetaria restrictivas que puedan imponer la Fed y que podría desencadenar en salida de capitales y presiones cambiarias dentro del país peruano. La tercera es la situación del tipo de cambio del Perú y su perspectiva a corto y a largo plazo. El sol ha mantenido una tendencia apreciatoria durante el 2025, si mal no recuerdo más o menos a la fecha está en 3.6 sol por dólar, respaldado por un superávit comercial récord, debido a altos precios de diferentes commodities con las que cuenta el país y por la confianza en la política económica. A corto plazo, se espera que tenga una estabilidad relativa, más o menos manteniéndose en un 3.7, 3.75, gracias a la intervención que pueda dar el BCR y las expectativas de recorte de tasa en los Estados Unidos. A largo plazo, se espera que diversos factores hagan que se deprecie el sol peruano. Y la última conclusión es el efecto de los términos de intercambio y los participantes del comercio, agrupando exportadores, importadores y el bienestar en general. En cuanto a lo que son las exportaciones y los exportadores, las exportaciones peruanas se han encarecido debido a los aranceles estadounidenses, especialmente a sectores con una baja elasticidad precio, donde los exportadores se han visto con menores ventas y menores márgenes. Por el lado de las importaciones, la presión del sol ha abaratado bienes intermedios y bienes de capital, beneficiando a industrias locales que dependen mucho de los insumos extranjeros. Entonces, en cuanto a un balance, se puede decir que el bienestar general, si bien se tiene un balance intermedio, ya que se han perjudicado a los exportadores, pero se han beneficiado a los importadores. Y eso sería todo de nuestra parte. De antemano, muchas gracias por su atención.